Bien, vamos a continuar con el contenido de la asignatura y en este caso vamos a ver la determinación del camino crítico. Bien, para entender primero el camino crítico, pues tenemos que entender qué es el valor de un camino. Como podemos observar acá tenemos un grafo donde se están conectando cada una de las actividades. Recuerden que el grafo representa una actividad o un conjunto de actividades relacionadas y que dichas actividades tienen que estar sin circuitos, ¿de acuerdo? ¿Cómo me voy a dar cuenta gráficamente que no tengan circuitos? Que de un vértice no puedo llegar a otro vértice, ¿de acuerdo? Partiendo de un vértice no puedo llegar a otro vértice. Entonces, de esta forma vamos a determinar que es un grafo sin circuitos. Ahora, en este caso, para realizar la actividad 1 y completarla para continuar con la actividad 2, se pueden realizar con 6 unidades de tiempo. O la actividad 1 la puedo realizar con la actividad 3 en 7 unidades de tiempo. De la misma forma, la actividad 2 o la actividad 3 van a necesitar 5 y 6 unidades de tiempo relativamente para llegar a la actividad número 4. Y así sucesivamente todas las actividades se van a ir conectando. Estas unidades de tiempo que estamos observando, hago referencia con unidad de tiempo porque pueden ser semanas, días, meses, horas, días, segundos, minutos, no sé, puede ser cualquier tipo de unidad de tiempo. Por eso se denomina que son unidades de tiempo. Estas unidades de tiempo que estamos observando simplemente vienen a ser el proceso o el retardo que va a tener de una actividad con respecto a otra actividad. Bien, entonces cada una de estas actividades van a tener siempre un lapso de tiempo para ejecutarse, un lapso de tiempo para crear. Entonces, vamos a entender que CIJ va a ser el valor del arco que va de I a J, o sea, de este valor a este valor. Este CIJ va a ser esta unidad de tiempo con la que estamos trabajando, o el valor del arco. Entonces, en este caso simplemente tenemos C1, o sí estamos determinando el valor de C1, y en este caso vamos a ver de I de C1 a qué unidades de tiempo con qué vértices están relacionando. Por ejemplo, de X voy a relacionar C1 con XY y X2, luego con X2, X4 y de X4 con X5 respectivamente. Entonces, para realizar la actividad 1 con la actividad 2 solamente necesito 6 unidades de tiempo. De la unidad 2 a la unidad 4 simplemente necesito 5 unidades de tiempo y de la unidad 4 a la unidad 5 necesito 9 unidades de tiempo respectivamente. Ahora, lo único que necesito entender que para realizar esta actividad con el respecto al grafo, simplemente van a tener que utilizar 20 unidades de tiempo. Reitero, cuando hago referencia a unidades de tiempo pueden ser días, meses, semanas, años, lo que ustedes imaginen. Bien, en este otro caso vamos a seleccionar otro valor del arco para que en este caso lo estoy bautizando como C2, que vamos a encontrar los vértices de C1 con C3, C3 con C4 y C4 con C5. De la misma forma, nos vamos nuevamente al grafo y encontramos las conexiones. De X1 con X3, de X1 con X3 van a ser 7 unidades de tiempo. De X3 con X4, X3 con X4 van a ser 6 unidades de tiempo y de X4 con X5 van a ser 9 unidades de tiempo respectivamente. Y en este caso los vamos a sumar cada una de las actividades y vamos a determinar que vendrían a ser 22 unidades de tiempo. Reitero, esto sé que estamos encontrando simplemente es el lapso de tiempo que va a tardar al realizar alguna actividad. ¿De acuerdo? Entonces esto vendría a ser el valor de un camino. Nosotros queremos encontrar un camino, les encontramos los vértices con los que queremos encontrar, sumamos las unidades de tiempo que cada uno de los vértices van a trabajar y de esa forma vamos a saber cuánto tarda cada una de las actividades. Bien, en este caso tenemos que encontrar el valor de un camino C3 que va a ser los valores de X1 con X2 y de X2 con X5, de X1 con X2 y de X2 con X5 respectivamente. Entonces en este caso tendremos el valor de 6 y tendríamos el valor de 8 respectivamente, que vendríamos el valor de 14. Bien, una vez hecho eso, la primera pregunta que nos vamos a ejecutar es cuánto tiempo vamos a tardar en realizar una de las actividades, es decir, la actividad 1 con la actividad 3, la actividad 1 con la 4, o simplemente cuánto me va a tardar realizar la actividad número 1 con la última actividad, de acuerdo a la cantidad de actividades que tenga. Entonces, para ello vamos a utilizar el algoritmo denominado Bellman-Cálava, que me va a mostrar o me va a visualizar con cada una de las actividades cuánto tiempo va a tardar. Bien, entonces en este caso tenemos que entender primeramente que
pasos tiene el algoritmo de Bellman-Cálava. El primer paso va a ser construir una matriz con la información de los arcos del grafo con el que estamos trabajando. Si el arco X y J pertenecen al grafo, entonces el grafo va a ser un conjunto de los arcos. El segundo paso que tenemos que determinar es que si B y J en la casilla respectiva, si E y J no pertenecen al grafo, entonces el valor de X sub I va a ser menos infinito. Y en este caso que cuando X y X y son la diagonal principal, X y X y valen lo mismo, vendría a ser 0 respectivamente. Esto es algo importante que lo vamos a ver más adelante con mayor detalle. Bien, entonces para entender el algoritmo de Bellman-Cálava tenemos que ver los valores que tomará un camino. Cuando iniciamos los primeros caminos o empezamos a encontrar los primeros valores del algoritmo, vamos a tener o vamos a jugar con la posición número 1 y con la primera unidad de tiempo, que va a ser 0. Y en este caso simplemente vamos a encontrar el camino del primer vértice tomando todos los elementos con los que estamos trabajando. Y algo que es bien importante recalcar y recordar o mencionar, mejor dicho, en este caso, que vendría a ser que el último vértice del grafo va a ser siempre 0. Ya esto es una regla clásica con la que vamos a trabajar y es para facilitarme los cálculos posteriores. Cabe recalcar que este I va a ir de 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar al valor de M. Bien, en este caso vamos a trabajar con I, con K, y en este caso vamos a encontrar el segundo paso. Esto es cuando encontramos ya una unidad de tiempo que va a ser diferente a 0. O sea, va a ser 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente las iteraciones que sean necesarias para mi ejemplo. Entonces, en este caso me dice, vamos a sacar el valor máximo siempre y cuando J sea distinto de I, o sea, distinto de este valor. Vamos a sacar B sub J, el valor de este arco, menos una posición anterior. Y vamos a sumar por el camino de dicho arco. Entonces, en este caso vamos a ir de I, va a ir hasta menos una posición y J va a ir hasta todas las posiciones, va a ir hasta el final. En este caso I va a ir menos una posición. ¿Y eso por qué? Simplemente para aplicar la última definición o aplicar esta definición. O mejor dicho, esta definición que vendría a ser la misma. Que la unidad de tiempo menos 1 va a ser igual a 0. No se tiene que calcular la última actividad porque vamos a saber que va a ser 0 siempre. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver la parte de la tabla de los caminos. Todos estos valores se van a volver engorrosos y se van a volver largos y grandes. Entonces para facilitarnos los cálculos los vamos a traer en una tabla como estamos observando. La tabla de caminos. Donde vamos a utilizar K, que va a ser las unidades de tiempo con las que quiero trabajar, y acá simplemente vendrían a ser los valores del camino con el que vamos a trabajar. Cabe recalcar que siempre se tiene que comenzar de la actividad número 0 o de la unidad de tiempo 0, que va a ser el inicio, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar a una actividad final. Y estos vértices simplemente van a ser la cantidad de vértices que tenga mi aplicación. Puede tener 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 35, entre otros valores. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo. Por el método de Bellman-Cálava, que también se los puede escribir como BK, halla el camino crítico del siguiente grafo. Nos está proporcionando el grafo que estamos observando. Miren, donde me está dando x1 con x2 que vale de 6 unidades, 7, 5, 6, respectivamente 9 y 8. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, primero vamos a vaciar la información de los caminos. Es decir, cuántas unidades de tiempo representa cada uno de los caminos. Es lo primero que se tiene que realizar. Obviamente que vamos a recordar estos pasitos donde nos decía que B y J, o sea, las conexiones de B y J van a ser una unidad de tiempo, un lapso de tiempo. De B y J cuánto va a ser, de B y J cuánto tiempo va a ser, de B y J cuánto tiempo va a ser, cuántas unidades de tiempo vamos a trabajar. También quiere decir que cuando no pertenezca la solución al grafo va a ser menos infinito y cuando sea la diagonal principal va a tener el valor de 0 respectivamente. Obviamente tiene que pertenecer o va a pertenecer al grafo. Bien, entonces vamos a observar la primera aplicación. De x1
con x1 en la primera posición de x1 con x1, por la definición me dice de que cuando los dos valores son iguales, o es la diagonal principal, tiene que ser 0, porque pertenecen a los grafos con los que estoy trabajando, ¿de acuerdo? Entonces va a ser 0. Luego, de x1 con x2 van a ser 6 unidades de tiempo, que las estamos observando acá. De x1 con x2 viene a ser 6 unidades de tiempo, que las estamos observando acá, que son 6 unidades de tiempo. Ahora, de x1 con x3 me dice que son 7 unidades de tiempo. Miren, de x1 con x3 vienen a ser 7 unidades de tiempo. Algo que quiero que tengan muy en cuenta. Cuando hablamos de x1 y lo queremos vincular con x4, miren, de x1 cuando lo quiero vincular a x4 no existe una conexión, no existe un arco que me pueda llevar de x1 a x4. Entonces, como no existe esa conexión, no pertenece al grafo, y porque no pertenece al grafo, vamos a aplicar la definición del menos infinito. ¿De acuerdo? Menos infinito. De la misma forma, en la parte de x1 con x5, la parte de x1 con x5, miren, no existe un arco, y al no existir un arco, por ende, no pertenece al grafo y va a ser menos infinito. ¿De acuerdo? Eso tenemos que tomar en cuenta. Ahora, no es necesario que se memoricen de siempre todas estas fórmulas, solamente es aplicar algunas definiciones o aplicar un poquito la lógica. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, de x2 con x1 no existe una conexión, va a ser menos infinito. De x2 con x2 va a ser 0. De x2 con x3, miren, de x2 a x3 no existe una conexión, también va a ser menos infinito. De x2 con x4 simplemente vienen a ser 5 unidades de tiempo. Y de x2 a x5 vienen a ser 8 unidades de tiempo. ¿Qué quiero que noten? Que cuando nosotros no llegamos de un vértice a otro, automáticamente es menos infinito. Y la diagonal principal viene a ser el valor de ceros. ¿De acuerdo? Más adelante lo vamos a empezar a observar cuando llenemos toda la tabla. Miren, de la misma forma, de x3 no llegó a x1, de x3 no llegó a x1, de x3 no llegó a x2 y de x3 con x3 va a ser 0, por la definición que hemos encontrado acá. Y de x3 a x4, miren, de x3 a x4 simplemente vamos a tener 6 unidades de tiempo, y de x4 con x5, o mejor dicho, de x3 con x5 no tenemos ninguna unidad de tiempo, o si no tenemos ninguna unidad de tiempo, y por ende va a ser menos infinito, puesto que no pertenecen al grafo. Eso es lo que me está indicando la definición. Bien, en este caso vamos a encontrar x4. Que x4 simplemente va a estar dado por la siguiente definición. Tengo que fijarme de x1. De x4 no voy a x1, de x4 no voy a x2, de x4 no voy a x3. Entonces estos tres primeros valores van a ser menos infinito, porque de x4 no me dirijo a x2, de x4 no me dirijo a x1 y de x4 no me dirijo a x3. Bien, otra cosa que quiero que tengan en cuenta, que x4 vale 0. Entonces, al valer 0, entonces automáticamente va a ser el valor de 0. O sea, va a ser la diagonal principal. Reitero, esta diagonal principal automáticamente viene a ser el valor de 0. Bien. Entonces, en este caso de x4 con x5, simplemente tengo 9 unidades de tiempo que las estamos observando acá. Bien, vamos a realizar el último ejercicio, que esto está más que obvio que no va a llegar a este x4, porque de x5 no puedo llegar a x1, no puedo llegar a x2, no puedo llegar a x3, no puedo llegar a x4, simplemente nos quedamos hasta acá. Y acá le vamos a colocar el valor de 0 respectivamente, que quiere decir que estamos trabajando con la diagonal principal. Reitero, cosas importantes, que si nosotros no encontramos una conexión de nuestro grafo, o de nuestro vértice, mejor dicho, no existe un arco, automáticamente va a ser menos infinito. Segunda cosa que quiero que tenga muy en claro es que la diagonal principal, toda esta diagonal principal que estamos observando, simplemente viene a ser el valor de 0, de acuerdo a la diagonal principal, para facilitarme cálculos a la hora de trabajar. Va a ser algo muy raro observar un valor en x1 con x1. Es algo ilógico, no puede existir a menos que sea un bucle. Pero en este caso no va a tener una unidad de tiempo. Bien, entonces en este caso vamos a trabajar con estas unidades. Y vamos a empezar a trabajar con la primera definición, que me dice que el valor del camino
va a ser definido por el primer valor cuando sea la primera unidad de tiempo. Y ese simplemente se va a conectar con la última unidad. Es decir, como vamos a trabajar con la primera, vamos a irnos hasta la última actividad. Como les dije, comenzamos con la primera y nos vamos hasta la última. En este caso vendría a ser menos infinito. Luego, la segunda viene a ser el segundo valor con 0. Entonces, en este caso vendría a ser 2 sobre 2 sobre 5. Entonces, vamos a conectarnos. La segunda conexión, el camino. Recuerden que estamos trabajando con el camino. Y este camino simplemente va a ser el vaciado que realizamos un momento anterior, que vendría a ser 8. Recuerden que por eso es importante vaciar los valores para que luego solamente los sustituyamos y no tengamos que correr ningún riesgo posterior. En este caso vamos a trabajar con el valor de 3, que va a estar trabajando con el camino 3,5. Entonces el valor de 3,5 va a ser menos infinito respectivamente. Luego vendría a ser el camino de 4,5 de la misma forma que va a ser de la gráfica, que vamos a tener el valor de 9. Y por último que vamos a tener el último valor que va a ser 0. ¿De acuerdo? Esto es además de mostrarlo, pero es bueno que tengan en cuenta a la hora de trabajar. Tengo el valor de 0. Bien, ahora, otra cosa que quiero que tengan en cuenta. Cuando nosotros lo vamos a pasar a nuestra tablita, tenemos que determinar el tiempo 0 y asignarle cada uno de los valores que hemos encontrado, cada uno de los caminos que hemos encontrado. En este caso vendría a ser menos infinito, 8 menos infinito, 9 y 0. Sé que muchos ya se dieron cuenta que simplemente en la primera interacción o esta primera interacción que estamos resolviendo vendría a ser la transpuesta de la última fila. Miren, todo esto se va a transformar en columna. Como estamos observando acá, menos infinito, 8, menos infinito, 9 y 0 respectivamente. Entonces esto vendría a ser algo interesante a tomar en cuenta a la hora de resolver este tipo de ejercicios. Bien, ahora vamos a empezar a encontrar la primera unidad de tiempo. O sea, ¿qué pasa cuando tengamos la primera unidad de tiempo? Entonces, para ello vamos a utilizar el algoritmo donde me decía que vamos a trabajar con B y K, donde vamos a encontrar el valor máximo del valor anterior más el valor del camino con el que estoy trabajando. Y recuerden que en este caso tengo que ir menos una posición para ir, o sea, solamente llegar hasta el valor de 4 y tenemos que juntar con cada uno de los valores. Entonces, para ello vamos a volver a sustituir, vamos a trabajar con el primer valor, con la primera unidad de tiempo, vamos a seleccionar el máximo de BJ con un tiempo anterior. Y lo vamos a unir con el camino IJ. Bien, entonces acá simplemente vamos a empezar a seleccionar. Recuerden que J tiene que ser distinto ahí, por esta definición. Miren, J tiene que ser distinto ahí. En mi caso vendría a ser el valor de 1, por eso va a ser distinto a 1. Entonces voy a comenzar las iteraciones a partir del vértice número 2 con la conexión 1,2. Recuerden que va a ser IJ, o sea, este va a ser el valor de I, este viene a ser el valor de J, van a ser IJ respectivamente. Luego vendría a ser el valor de 3 más y 3. ¿De acuerdo? Vamos a seleccionar. Simplemente estamos sacando las sumatorias de este valor. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una sumatoria. Y vamos a hacer una comparativa. El siguiente valor que voy a trabajar va a ser 4, que vamos a ir con una posición anterior, más el camino de C4. Y al final vamos a tener 5, 0 más 1,5, que van a ser las últimas ponderaciones. Entonces, dicho todo eso, el valor de 2, o la ruta de 2, ¿cuánto valía? En este caso vendría a ser, en tiempo 0, viene a ser el valor de 8 respectivamente, lo que estamos observando acá. Ahora, cuando vale 1,2, nos venimos nuevamente al camino 1,2 y me dice que vale 6. ¿De acuerdo? Entonces estamos anotando las 6 unidades de tiempo que hemos acordado o pactado anteriormente. Ahora, viene a ser el valor de 3. Entonces, en este caso, el valor de 3 viene a ser menos infinito. Y le vamos a sumar a 1,3. Entonces, seleccionamos 1,3. Vendría a ser el valor de 7 respectivamente. Una vez hecho eso, nos vamos a la cuarta posición, que vendría a ser el valor de 9. Y le vamos a sumar, acá estamos por si acaso, el valor de 4, que vendría a ser el valor de 9, y vamos a sumarlo con C14, que vendría a ser el camino de 1,4. Entonces 1,4 va a ser menos infinito. Y por último caso, el último valor vendría a ser el valor de 0, y vamos a tomar el valor de 1,5. De acuerdo a este valor de 1,5, simplemente es extrayéndolo de la tabla y me dice que es menos infinito.
Bien, una vez hecho todo esto, lo único que tenemos que hacer es hallar las sumas o restas respectivas y determinar cuál es el máximo. Entonces, en este primer valor vamos a tener el valor de 8 más 6 va a ser 14, menos infinito más 7 va a ser menos infinito, 9 menos infinito va a ser menos infinito y 0 menos infinito va a ser infinito. Ya, entonces estos valores le vamos a asignar y vamos a seleccionar el valor máximo. En este caso, el valor más grande vendría a ser el valor de 14. Entonces estamos encontrando el valor de 14. Y acá simplemente tenemos que notar de dónde hemos encontrado dicho camino. ¿De acuerdo? Es decir, lo hemos encontrado de B2 en la posición 0 más 1,0 respectivamente. Bien, acabamos de hallar el primero de bastantes trabajos o de cálculos posteriores. Bien, entonces en este caso lo único que teníamos que hacer, aparte de anotar el valor, perdón, antes de anotar este valor, posterior a anotar este valor, vamos a anotar la unidad de tiempo con la que estamos trabajando y en este caso le vamos a asignar el valor con el que estoy trabajando, que vendría a ser el valor de 14 respectivamente. Eso es lo que estamos resolviendo, eso es lo que estamos encontrando. Una vez hecho esto, tenemos que encontrar el valor para B2. De la misma forma, vamos a utilizar la misma definición, donde vamos a encontrar el máximo de BJ menos una posición de la que estamos trabajando más C2,1, o sea, algo de rentabilidad. Entonces, en este caso vamos a trabajar el valor de B2, entonces acá simplemente va a ser distinto de 2. Entonces va a valer el primer valor, luego va a valer el 2,1. Como J vale 2 y tiene que ser distinto de 2, automáticamente me pasa el valor de 3. Entonces 3 más 2,3, el valor de 4 de 2,4 y el valor de 5 de 2,5 respectivamente. Una vez hecho eso, lo único que tenemos que hacer es sustituir por los valores que ya hemos encontrado. En este caso, B10 vendría a ser menos infinito. En el segundo caso, 2,1, hemos visto que 2,1 viene a ser menos infinito. En este caso lo estoy haciendo paso por paso para que nadie se pierda y todos podamos trabajar de la misma forma. Bien, ahora, cuando J vale 2, esto no puede valer 2, entonces directamente ya me pasa a la posición número 3. Entonces, la posición número 3 me decía que tenía el valor de menos infinito. Y en este caso vamos a determinar el valor de 2,3 que vendría a ser el valor de menos infinito. Y nuevamente se vuelve a cumplir la condición. En el segundo caso, vamos a determinar el valor de B4 con el valor de C2, 2,4. ¿De acuerdo? Entonces el valor de B4. B4 vendría a ser el valor de 9 y C2,4 vendría a ser el valor de 5. ¿De acuerdo? Y por último, pero no menos importante, el último vértice. En este caso, el último vértice vendría a ser el valor de 0 más C2,5, 2,5 que vendrían a ser 8 unidades de tiempo. Bien, ahora, realizando las operaciones respectivas, me quedaría menos infinito, en este caso 9 más 5 me queda 14, y 0 más 8 vendría a ser el valor de 8 respectivamente. Y el valor de 2 va a ser 14 y simplemente le hemos encontrado de este camino, ¿de acuerdo? Del vértice 4,0 y del 2,4, con el camino de 2,4. Una vez encontrado este valor, lo volvemos a escribir a nuestra tabla como lo estamos observando acá. Bien, recuerden que tenemos que calcular todos estos valores. Entonces, de la misma forma, vamos a seleccionar el valor de 3, el máximo que va a ser distinto, y vamos a seleccionar cada uno de ellos, de 3, J respectivamente. Entonces, estos valores los vamos a sustituir de la misma forma. Va a comenzar con 1, 3,1, va a comenzar con 2, 3,2. En este caso, 3 es igual a 3. Ya no puedo comenzar con esa forma. Entonces, acá vamos a tener 3,4 y luego 3,5. ¿De acuerdo? Entonces todos estos valores son los que estamos trabajando, los valores con los que estamos hallando. Una vez encontrado esto, simplemente tenemos que sustituir los valores de mi tabla. En este caso vendría a ser B1, vendría a ser el valor de B1,14 en unidad de tiempo anterior. Entonces acá es un error de type, tiene que ser menos infinito, ¿de acuerdo? 3,1 vendría a ser menos infinito.
Ahora, el segundo punto que vamos a encontrar vendría a ser el valor de 2,0. Entonces, en esa unidad vendría a ser el valor de 8. De 3,2 va a ser menos infinito. Reitero, este es error de type, no es 14, es menos infinito. Entonces, en este caso vendría a ser 8 menos 14. Estoy en la segunda posición. En la tercera posición, en B sub 4. B sub 4 me dice que vale 9 y en este caso 3, 4. ¿Dónde está 3, 4? Me dice que vale 6 respectivamente. Y el último caso, pero no menos importante, vendría a ser el último valor que va a ser 0. Y en este caso vendríamos a trabajar con el valor de 3,5 que también vendría a ser menos infinito. ¿De acuerdo? Entonces haciendo las operaciones respectivas, acá simplemente me queda 14 menos infinito, 8 menos infinito, 9 más 6 me queda 15, 0 menos infinito me queda infinito. Entonces quedándome de la siguiente forma. En el vector 3 o en la posición número 3, el tiempo 1, voy a tener 15 unidades de tiempo. ¿De qué las encontré? Del camino 3,4 y del vector número 4. ¿De acuerdo? Esto es importante documentar para saber de qué vértice estamos trabajando. Entonces, en este caso vendría a ser el valor de 15 respectivamente. Sigo trabajando con la misma definición, me faltan solamente 2 iteraciones más para cambiar de unidad de tiempo. Entonces el máximo vamos a trabajar con J, que va a ser 0, y en este caso el camino va a cambiar de 4. Recuerden esto, que estamos cambiando el I con el J. Entonces de la misma forma, vamos a trabajar con B1 de 4,1, de B2 con 4,2, de B3 con 4,3 y B5 con 4,5 respectivamente. Estamos hallando o evitando el valor de J cuando vale 4. Entonces, en este caso, si es que nos percatamos, no existe en ninguna de las posiciones el valor de 4. ¿De acuerdo? Una vez hecho eso, lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores. Reitero, de B1 con 0 va a ser menos infinito, de 4,1 vamos a observar, de 4,1 también tengo menos 0. Muy bien, o menos infinito. Entonces, en este caso vamos a trabajar con B sub 2. B sub 2 vendría a ser el valor de 8 respectivamente con 4,2. 4,2, ¿dónde está? 4,2 vendría a ser menos infinito. De la misma forma, B3. B3 viene a ser menos infinito y 4,3 también viene a ser infinito. Y por último vendríamos a trabajar con el último valor que vendría a ser 0. 0 por la última posición y 4,5 que vendría a ser el valor de 9 respectivamente. Realizando las operaciones, menos infinito me queda menos infinito, 8 menos infinito me queda menos infinito y menos infinito con infinito me queda menos infinito. En este caso tenemos que seleccionar o tenemos que tener en cuenta que la suma de estos valores vendrían a ser 9 respectivamente. Entonces le hemos encontrado del valor de 4 y en el camino de C 4,5 respectivamente. Este valor lo encontramos y lo anotamos en la última posición. Algo también que quiero que tengan en cuenta y recuerden que la definición me decía cuando llegas al último vértice, sea cual sea el tiempo o la unidad de tiempo con la que estés trabajando, eso se tiene que transformar en 0. Entonces en este caso simplemente vendría a ser el valor de 0. Recuerden que eso es por definición. ¿De acuerdo? Entonces, una vez finalizado esto, vamos a iterar una vez más. ¿Cuándo vamos a terminar el algoritmo? Un momento, denme para que les explique cuándo se termina el algoritmo. Por el momento seguimos iterando de la misma forma. Trabajamos con el primer valor, trabajamos con una posición, con la posición actual y menos una posición, la posición anterior. Y empezamos a modificar. Entonces, en este caso tenemos el valor de B2,1, 1,2, de 3,1, 1,3, 4,1, 1,4, 5,1, 1,5, respectivamente. Tenemos que sustituir y encontrar el valor máximo de dicha igualdad. Entonces, en este caso vamos a trabajar con B sub 2. Recuerden que en este caso yo no tengo que trabajar con nada con B sub 1, sino con la posición anterior. Entonces, en este caso B sub 2 vendría a estar dado por 14 y 1,2. 1,2 viene a ser 6. Nuevamente, 2,1, el vector 2, 1. Entonces, miren, me vengo a la matriz 2, 1, 2, 1 porque estamos trabajando con la primera unidad de tiempo, entonces vendría a ser 14. 1,6 vendría a ser el valor, 1,2 vendría a ser el valor de 6 respectivamente. En el caso de 3, de la misma forma, me vengo a 3, me dice que tengo el valor de 15,
Y en este caso tengo que sumar con la posición 1,3. Entonces nos venimos a la posición 1,3, me dice que tengo el valor de 7 respectivamente. El valor de 4, nuevamente vengo al valor de 4, me dice que es valor de 4 que me indica que tiene que ser el valor de 9. Sí, efectivamente acá está el valor de 9. Y en este caso 1,4 que vendría a ser menos infinito. Y por último, pero no menos importante, el último valor que vendría a ser 0 y vamos a trabajar con 1,5. 1,5 que vendría a ser menos infinito. Realizamos las operaciones aritméticas necesarias y tenemos que determinar el valor máximo. Entonces 14 más 6 me va a dar 20, 15 más 7, 22, 9 menos infinito y 0 menos infinito vendría a ser menos infinito. Entonces el valor máximo viene a ser 22 y este valor máximo lo estamos encontrando de 23,1,1,3. Es decir, estamos sacando de estos valores, de este camino. ¿Por qué lo estoy sacando? Simplemente para notar cuáles son las rutas que tengo que encontrar o en qué casos estoy encontrando dichos valores. Bien, entonces una vez hecho eso, lo anotamos, le digo que tenemos la posición 1, tengo la posición 22. Entonces luego volvemos a observar y determinamos lo mismo con el segundo valor. En este caso vendría a ser el valor de 2 y acá tendremos que trabajar con el A menos una posición, ¿de acuerdo? Y vamos a trabajar como 2,1. Entonces en este caso 2,2 va a ser el máximo de 2, 1,1, 1,1 que vendría a ser 14, 2,1 menos infinito. Luego B3,1, B3 que va a ser 15 y en este caso 2,3 que vendría a ser menos infinito. Luego de 2,4, 2,4, o mejor dicho el vector 4. En este caso tenemos el valor de 9 y 2,4 que vendría a ser 2,4 que vendría a ser el valor de 5. Y por último tenemos el último toque que vendría a ser 5 tomados de 1 de 2,5. Entonces el vector va a ser 5 y 2,5 vendría a ser el valor de 8. Entonces lo estamos sustituyendo en este caso. Una vez hecho todo esto, simplemente tengo que sumar y encontrar el valor máximo. Entonces en este caso 14 menos infinito. 15 menos infinito nuevamente. 9 más 5 va a quedarme 14 y 0 más 5 va a ser 8. Entonces, una vez encontrado ese valor, tengo que encontrar de qué vértice encontré y en qué camino lo encontré y simplemente anotar el nuevo valor que estamos observando, que vendría a ser el valor de 14. Bien, de la misma forma para el tercer valor, donde vamos a sacar B1,1, 3,1, B2,1, 3,2, 4,1, 3,4, 5,1, 3,5. ¿Qué quiero que noten y quiero que esté bien claro? En este caso no lo tomamos en cuenta 3 por la definición que hemos encontrado acá. No lo estamos tomando en cuenta por la definición. Entonces, en este caso tendríamos que trabajar B1,1 vendría a ser 14. 3,1 viene a ser 3,1 menos infinito. 2,1. 2,1. Entonces la posición anterior 2,1 vendría a ser 14. 3,2 ya sabemos que va a ser infinita porque no existía ese vértice, pero no está de más comprobarlo acá, por favor. X3 con menos X2 vendría a ser menos infinito. En este caso vamos a sacar para el valor de 4. Entonces, para el valor de 4 vendría a ser el valor de 9, 9 con 3,4, 9 con 3,4 que vendría a ser el 6. Y en el último caso vendría a ser B5 que vendría a ser 0 con 3,5. 3,5 vendría a ser menos infinito. Una vez hecho eso, simplemente realizo las operaciones respectivas. 14 menos infinito va a ser menos infinito, 14 menos infinito va a ser menos infinito, 9 más 6 va a ser 15 y 0 menos infinito va a ser menos, no, menos infinito. Entonces en este caso el valor máximo vendría a ser 15 y vamos a trabajar con los valores de 3,2 respectivamente. 15, entonces lo vamos a anotar y tenemos que anotar la ruta con la que estoy trabajando, que vendría a ser el valor de 15 respectivamente. Estamos encontrando el valor de 15 respectivamente. Ahora, por último, tengo que sacar la cuarta iteración que vendría a ser B4, donde vamos a sacar el valor máximo
de una posición anterior con la posición número 4 y de la misma forma selecciono con cada uno de los valores B1, B2, B3, B4 o mejor dicho B3, B5 porque B4 no lo puedo tomar en cuenta por el algoritmo y tengo que sacar el valor máximo. Bien, entonces en este caso vamos a tener los siguientes valores de B1, 1, de B1, 1. Entonces en este caso tendría que ser el valor de 14. Nuevamente esto es un error de typeo. Vendría a ser el valor de 14 y 4,1 como no existe y ya lo hemos determinado acá, 4,1 viene a ser menos infinito. Reitero, esto tiene que ser 14, no tiene que ser menos infinito. B2 con C4, B2 con C4. Entonces de la misma forma, B2 con C4. Perdón. B2, 1. Entonces, B2,1, que vendría a ser el valor de 14. Esto también es error de typeo, mil disculpas. Esto vendría a ser 4 menos infinito. 4 menos infinito. 4,2, que vendría a ser menos infinito. Luego, tenemos que trabajar con el valor de 3,1 de 4,3. De la misma forma, 3,1 3,1 que vendría a ser nuevamente error de TPO que vendría a ser 15 más 4,3. 4,3 que vendría a ser 9 respectivamente. No, perdón. 4,3 que vendría a ser menos infinito. Y por último vamos a trabajar con el valor de B5 que ya sabemos que es el valor de 0. Y en este caso vamos a trabajar con 4,5 que vendría a ser 9. Realizamos las operaciones respectivas y decimos que el vector 4 va a ser 9. Entonces vamos a tener estas posiciones. Como pueden observar, acá tengo el valor de 9. Y simplemente recuerdo la última propiedad que me decía que la última posición va a ser 0. Entonces en este caso vamos a generar 2,5 que va a ser 0, donde está finalizando el algoritmo. Ahora, ¿en qué momento voy a parar de iterar? Eso quiero que entiendan. Voy a parar de iterar cuando la siguiente fila que estoy encontrando, o sea, de esta fila, la siguiente, se repitan los valores de arriba. Miren, en este caso ya se está repitiendo el valor de 14, 15 y de 9 respectivamente, igual el valor de 0. Entonces, medio que está indicando, eso indica que ya estamos encontrando, ya estamos cerca del camino crítico. Ya se han encontrado todas las rutas, todas las duraciones posibles de todos los caminos. Entonces, en este caso, tenemos que identificar que la nueva fila que estoy trabajando tiene que ser idéntica a la fila anterior. Es decir, en este caso tengo que iterar una vez más porque esto es 14 y acá me da 22, 14, 14, 15, 15, 9, 9 y 0,0. Entonces tengo que iterar una vez más. ¿De acuerdo? Esto es algo bien importante. Y lo vuelvo a reiterar. Cuando la última fila que acabo de iterar es idéntica a la fila anterior, quiere decir que ya encontré la solución óptima. No puedo encontrar una solución mejor a la solución que ya encontré. ¿De acuerdo? Dicho eso, entonces lo vamos a calcular. Esta vez lo vamos a hacer un poquito más rápidos. Sentido que nos enfocamos en la segunda posición. De la misma forma, nos enfocamos con 2, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 respectivamente. Y en este caso lo vamos a volver a sacar. El valor de 2,2. 2,2 en tiempo 2. Entonces en este caso vendría a ser el valor de 14. Y vamos a trabajar 1,2. 1,2 va a ser 6. Luego tenemos el valor de 3. Entonces nos venimos al valor de 3 y una posición anterior que vendría a ser el valor de 15 más 7. ¿Por qué 7? Porque me está haciendo 1,3, que en este caso 1,3 viene a ser el valor de 7. Luego trabajamos con el valor de 4,2. Nuevamente vengo a la posición anterior que vendría a ser el valor de 9 y 1,4. ¿De acuerdo? Entonces vengo acá y observamos 1,4 más o menos infinito. Y por último seleccionamos la última posición que vendría a ser la posición 5 que vendría a ser el valor de 0 con 1,5, que 1,5 ya sabemos que es menos infinito como lo estamos observando. Entonces en este caso los valores, sumando los valores, me dice que voy a tener el valor de 22. Ese es el valor máximo. ¿Por qué? Porque acá me da 14 más 6 va a ser 20, 15 más 7 va a ser 22, 9 menos infinito va a ser menos infinito con 0 va a ser menos infinito, reitero nuevamente.
Entonces en este caso vendría a ser menos 22 y lo estamos encontrando con esta ruta que estamos observando. Ahora lo único que queda es generar una nueva línea divisora y generar la nueva línea de tiempo. Una nueva línea de iteración, por así decirlo. Entonces en este caso viene a ser 22. Volvemos a calcular para la posición número 2 de la misma forma, evitando el valor de 2. Entonces en este caso tomamos el 1, 3, 4 y 5 respectivamente. Entonces en este caso el valor máximo vendría a ser de 1,2. De 1,2 vendría a ser el valor máximo, vendría a ser el valor de 22. En este caso es error de Taipei. No es 14, viene es el valor de 22. Menos infinito porque 2,1 no existe y es evidente, no existe. Luego en este caso vendría a ser el valor de 3,1 que vendría a ser el valor de 15. Y en este caso vendríamos a trabajar con el valor de menos infinito. De la misma forma 9 y en el caso va a ser menos 0 o menos con 5. Y en este caso vendría a ser 0,8. Hallando los valores máximos me quedaría 14 y 8 respectivamente. El valor máximo viene a ser 14 y va a estar dado por esta ruta. Lo único que tengo que hacer es anotar dicho valor. Entonces, una vez anotado dicho valor, como lo estamos observando acá, lo único que tenemos que hacer es generar una nueva iteración para los demás valores. Entonces generamos una nueva iteración donde vamos a tener B3. De la misma forma empiezo a sacar cada una de las posiciones de B3 como la estamos observando. Y en este caso vendría a ser el valor de B1,2. B1,2 que vendría a ser el valor de 22 menos infinito porque 3,1 no se conecta. Reitero, este es error de taipeo, no es 14, tiene que ser menos 22. En este caso de ser del valor de 2 va a ser 14 más 3,2 que vendría a ser 3,2 menos infinito, 9,6 y 0, menos infinito. De la misma forma lo empezamos a iterar. Entonces acá tenemos la ruta, haciendo las operaciones respectivas y cálculos correspondientes, nos queda dichos valores. Entonces el valor máximo en este caso vendría a ser el valor de 15 y está dado en esta posición que estamos observando. ¿De acuerdo? Entonces estamos generando el valor de 15. Por último, seleccionamos nuevamente la posición, sacamos cada uno de los valores, hallamos cada uno de los caminos y encontramos el valor máximo, que vendría a ser el valor de 9, que está dado por la misma ruta, que vendría a ser el valor de 9. Y por último, que ya sabemos que la última posición va a ser siempre 0, en este caso que no va a ser la excepción, que va a ser 0. Algo que quiero que tengan en cuenta. Ya no es necesario iterar. ¿Por qué? Porque la fila nueva que acabo de encontrar, esta fila nueva, es igual a la fila anterior. ¿De acuerdo? Ahora, si es que quieren determinar que realmente esta es la última fila, tienen que sacar un nuevo nivel y empezar a calcular todos los algoritmos que estamos observando y determinar que ya hemos llegado a la solución más óptima. Entonces, este 22 representa que todas las actividades de mi proyecto van a durar 22 unidades de tiempo. Ahora, más adelante vamos a ver cómo empezar a determinar cuánto equivale cada una de las unidades y vamos a empezar a determinar cuánto se le puede reducir a una actividad, cuánto se le puede ampliar, cuánto se le puede quitar respectivamente. Bien, dicho eso, no tienen que olvidarse, ayudar sin esperar recompensa. Bueno, los espero en la sección de preguntas. Gracias, hasta luego.